Vamos a meditar el Sagrado Libro, vamos al libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 4. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a parafrasear rápido, hermano, para entrar al contexto de una manera breve. ¿Te acuerdas que dentro de las partes principales, mi hermano, que habíamos mencionado la semana pasada, estaban el creyente estable y el creyente inestable? Pero puesto de pie, mi hermano, por reverencia a la palabra de Dios, vamos a leer solamente el versículo 4 y entonces tomas asiento. ¿Por qué no me ayudas leyéndolo todos a una voz? Versículo 4. ¿Cómo dice, mis hermanos? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Gloria a Dios, tomen asiento, mis hermanos. Entonces, acabamos de ver la semana pasada que estábamos hablando acerca de que Saulo persigue a la iglesia. ¿Te acuerdas? Vamos a apagar el micrófono mejor. Saulo persigue a la iglesia. Habíamos estudiado que era lo que había en el corazón del apóstol Pablo, que después sería así, cambiado en su nueva vida, ya su nuevo nacimiento. Su nombre ya no era Saulo, ahora era Pablo de Tarso. Entonces, realmente podemos ver cómo es que muchos a veces leen la palabra, estudian la palabra, pero no entienden la palabra. Y podemos ver que muchos piensan que están siguiendo a su Dios y piensan que están haciendo justicia en nombre de ese Dios, pero realmente ignorando realmente la voluntad de ese Dios. Como era el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era uno de los mejores estudiosos de esos tiempos. Había recibido enseñanzas de grandes maestros, yo creo que de los mejores maestros, y ahí estaba él, creyendo que estaba haciendo bien, pero sin darse cuenta que él mismo estaba violando varios mandamientos, inclusive de los 10 mandamientos. No vayamos más allá. Él estaba violando algunos de los 10 mandamientos, pero él creyendo que estaba haciendo el bien, ¿no? Entonces, ¿cómo es que entonces a veces no nos damos cuenta de eso? Que con el consentir cierto tipo de cosas nos hacemos cómplices del pecado, de otras o de otra persona. Es, por ejemplo, si nosotros estamos ahí en la marcha, vamos pasando por la marcha, ahora sí que LGBTRQHIGC, y de repente nosotros estamos, ¡ay, qué bonito! Están exponiendo sus derechos. Nosotros no tenemos nada en contra de ellos. Ya el hermano Paul Washer, que una vez en una campaña llegó una mujer con los pelos pintados todos de colores, los ojos como mapache de negro y los labios de negro, y que él dijo estas palabras que a mí me conmovieron, y él dijo: desde que vi que entró por la puerta, la amé. Porque más que rechazarlo y sentirnos, no, yo ya soy limpio, hazte para allá porque me ensucias. Tenemos que amarlos, hermano. Nosotros no estamos en contra de las personas, nosotros no estamos en contra del borracho, no estamos en contra del homosexual, de la lesbiana, de las feministas o de los machistas. No, estamos en contra, no es con la persona el problema. Dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra sangre y carne. O sea, que no es con lo que estamos viendo, sino es con lo que no estamos viendo, pero que tiene mucha influencia en las personas, tanto que las hace actuar y comportarse de ciertas maneras. Entonces, nosotros no estamos en contra ni odiamos a las personas, no. Nosotros estamos en contra de sus pensamientos, de las fortalezas que se han levantado en sus corazones. Y es ahí a donde debemos atacar. No debemos atacar esto o aquello, no. Debemos atacar este tipo de ideologías, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora afecta en muchos aspectos. Entonces, ¿cómo es? Al punto que voy, para no desviarme del tema, es que el apóstol Pablo, al consentir, estaba pecando.
estaba diciendo, estoy de acuerdo. Sin que, ¿qué decía que él estaba sosteniendo las ropas de aquellos que estaban apedreando a Esteban. Y él solamente con sostener, sin haber, porque pudo haber hecho, ¿qué hace el justo? El justo interviene y dice, no, eso no está bien, eso no es correcto. Y esa es la postura que debemos de tomar nosotros. No, eso no está bien. Eso es robar, eso es murmurar, eso es tantas cosas que podemos intervenir nosotros. Pero al no decir nada, a veces nos hacemos cómplices de esos pecados. Entonces, comencemos por esa parte. ¿Y qué pasó? Saulo se llenó, pensando que él estaba haciendo bien, decía, no, yo soy bueno. Y pues el Señor le pidió a las grandes autoridades, a los sacerdotes, al sumo sacerdote, que les diera cartas para que él pudiera ir con toda libertad y apresar cristianos, arrestarlos. ¿Y qué decía? Una de las versiones, no recuerdo si es la traducción lenguaje actual o la nueva traducción viviente, dice que los sacaba a rastras. O sea, de una manera violenta, humillante. La pregunta es, ¿cómo él sabía que eran cristianos? ¿Tenían un Cristo tatuado en el pecho, en el brazo? ¿Una cruz tatuada en el cuello? ¿Qué tenían? ¿Cómo es que el enemigo de nuestras almas muchas veces se da cuenta que somos o no somos cristianos? Y a los que no son cristianos dicen, eso déjalos, esos se enredan solitos. Pero al que es cristiano, dice, con ese sí, dale la batalla. A ese sí, intenta encadenarlo, intenta encarcelarlo en su mente, para que ella piense que ahí está pasando, o sea, que pasan miles de cosas a tu alrededor, pero realmente así como que Dios te dice, ey, despierta, y no ha pasado absolutamente nada. Tú sientes que ya pasaron tantas cosas, pero no pasó nada. O sea, fuiste víctima de ataques del enemigo de nuestras almas, tal vez de dardos, no lo sé. Pero ¿cómo Saulo estaba siendo engañado por su gran yo? Y más aparte de su gran yo, estaba creyendo que estaba haciendo lo justo y lo correcto. Muchas veces en estos días, mi hermano, y te digo porque yo pasé por ahí. Yo también fui predicador de ese tipo. Muchas veces se habla, por ejemplo, hay ciertos predicadores que, hijos del diablo, y puros gritos. Pero ellos piensan que están predicando bien. Ellos piensan que están mencionando lo correcto. Ellos piensan que están enseñando la Biblia. Y no, las mujeres que se visten de esta manera parecen prostitutas. Y los varones se visten con los pantalones pegados, parecen homosexual. Y tantas cosas. Y sin darse cuenta, están abandonando la sana doctrina para caer en el legalismo. O sea, el legalismo es de que yo tengo que hacer obras para ayudar a Dios a salvarme. Yo mantengo mi salvación por mis obras, cuando está escrito que no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero decía por ahí un hermano, y yo concuerdo con él, yo creo que sí, así dice la escritura, pero yo creo que sí, la salvación es por obras. Y muchos dirán, ay hermano, ¿cómo que sí es por obras? Entonces mis ayunos, mis oraciones, el que yo me vista de esta manera, a la otra, ¿eso influye? No, eso es tu responsabilidad, hermano. En el nuevo nacimiento, en la nueva persona que eres, eso ya es tu diario, tu responsabilidad, tu deber, tu nuevo yo, el que camines de esa manera. Pero yo digo que sí es por obras, porque si no hubiera sido por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, no hubiéramos sido salvos. ¿A poco no también es por obras? Parece que se contradice, pero no es contradicción. Entonces, así como Saulo, hay muchos predicadores en estos tiempos, mi hermano, que piensan que están haciendo lo correcto, pero no. Es pura gritería, pura emoción, pero es poquita palabra. Y tú echas un vistazo a esas almas, y cuando tú estás con ellos platicando de la misma Biblia, se enojan si no concuerdas, si no sigues, si no escuchas, si no obedeces lo que ellos dicen. Y dicen que no, que ellos son los únicos que tienen la verdad, que ellos han tenido la revelación. Estaba yo escuchando algo hace rato que me dejó así como bien convencido y bien perplejo, y dije, sí es cierto. Ellos dicen que ellos tienen la nueva revelación. Y no, todas las revelaciones de los profetas en el Antiguo Testamento apuntaban hacia Jesús. ¿Eso qué quiere decir?
que una vez que Cristo vino, se acabó la revelación, porque ya vino el deseado de las naciones, ya vino el Mesías, el Salvador. Ya no hay más revelación, mi hermano. ¿Qué queremos que nos revele cuándo va a venir? No se nos va a revelar. Dice que en un abrir y cerrar de ojos Él vendrá como un ladrón en la noche. Se acabó. Hay una grande contienda, mi hermano, y una grande controversia acerca de que si es primero la tribulación y después el arrebatamiento, o primero el arrebatamiento y después la tribulación. Hablaremos de eso. Mi postura es que yo digo que primero es tribulación y después arrebatamiento. Pero muchos dicen que no, que primero va a ser el arrebatamiento y dicen que después la tribulación. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Que ambas posturas están respaldadas por la Escritura, y es donde uno se queda. Pues es que las dos, la Escritura las respalda. Entonces, ¿qué queda eso? En la plena voluntad y soberanía de nuestro Dios. Pero hay algo que pasa, mientras sea una u otra, cualquiera que sea tu postura, mi hermano, tienes que portarte de la misma manera, tienes que ser fiel y santo y perseverar hasta el final, para cualquiera de las dos. Eso no cambia. Entonces, si nosotros nos enseñamos ese tipo de cosas y gritamos gritería, no, que esto y lo otro, y los veros chipocludos de aquí de Chimalhuacán, somos los de casa de oración, somos poquitos pero bien ungidos, y nos vamos ahí y nos volamos la barda. ¿Te imaginas que un día el Señor nos desmienta? Así como tuvo que desmentir a Pablo, que lo veremos ya después más adelantito, tuvo que desmentirlo y decir, ay, Pablo. Y después de que Pablo andaba, no, nosotros somos los meros, de repente que andaba ahí a tientas diciéndole, Señor, patroncito, no, ¿quién eres tú? Y así es como lo andaba haciendo. Entonces, ese Saulo, mi hermano, creía que estaba bien, pero no estaba haciendo lo correcto. Y solamente los creyentes estables son los que se echan de ver. Por eso Pablo sabía quiénes eran cristianos, se les veía en su caminar, se les veía inclusive en su manera de hablar, en su postura, tenían un brillo, ese brillo que se dice que tiene, tú tienes algo en tu mirada, tú tienes algo, hay algo en ti diferente a todos los demás. No, pues no sé, tengo 2 oídos, tengo una boca, una nariz, 2 ojos, 2 manos, no sé qué tenga diferente a los, no, hay algo en ti especial, la presencia de Dios, mi hermano, el Espíritu Santo en ti. El que hace la diferencia entre todos. Entonces, el creyente estable, mi hermano, va a ser poseedor de eso especial, de ese brillo único. La luz del Señor, ahora eres luz del mundo. Se van a dar cuenta de que eres hermano. Y aunque a ti te digan, te golpeen, te castiguen, te encierren, te descansen, te despidan, no te vendan y todo eso, tú sabes que para ti el Señor es todo, y todo proviene de Él, y que Él sabrá cómo lo hace, Él sabrá de qué manera lo hace, pero tú confiando en Él, vas a ser bendecido, mi hermano. Y ahí está tu motor, ahí está tu esperanza, en que tienes contentamiento, en que si tienes, glorificas a Dios, y si no tienes, también lo glorificas. Ese es el creyente estable. Pero el creyente inestable es por lo contrario, puros gritos. Inclusive yo he notado que el predicador está en una gritería, y si los congregantes no contestan o no, se empieza a apagar y se enoja. Que esa iglesia está fría, que esa iglesia quién sabe qué. Y entonces recurren a otros recursos, casi como de que les voy a echar agua bendita. Y así, o sea, a ese grado de que tengo que decir las palabras mágicas porque voy a iniciar la guerra espiritual, porque si no, no va a pasar nada. O sea que es Él por el que pasan las cosas, no por Dios y su grande poder, misericordia y amor hacia nosotros. ¿A qué voy? El inestable va a necesitar siempre de eso. Quiere ver, quiere escuchar, quiere sentir. Ay, no, es que hoy no estuvo buena la alabanza. ¿Por qué, hermano, hermana? Es que hoy no sentí bonito, no se me erizaron mis vellitos de mis manos, no lloré. Necesita sentir algo, ver algo, escuchar algo. Necesita algo porque su fe es débil. A lo mejor ni siquiera ha llegado a la fe débil, pero necesita algo, porque si no se apaga. ¿Y qué pasa eso? No, ya no voy a ir a esa iglesia, mejor me voy a ir a otra.
Otra que sí esté encendida, otra donde caiga el fuego, otra donde haya avivamiento, aunque no tengan idea de qué es el avivamiento. Piensen, a muchos el avivamiento es gritos, que se caigan y tantas cosas por el estilo, sin saber que un verdadero avivamiento es como el que estudiamos en el libro de los Hechos capítulos atrás, cuando vino el Espíritu y ¿qué hizo? Los convenció de pecado. Ese es un avivamiento. ¿Por qué? Porque sus vidas empezaron a cambiar y todos empezaron a mencionar, a caminar, a enseñar, a vivir, a escuchar, pegados a la palabra de Dios, a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero si no hay de eso, el inestable va a decir, no, a mí me dijeron que Dios iba a solucionar todas mis cosas. No, a mí me dijeron que iba a pasar, que iba a caer un rayo y que iba a cambiar a mi papá, a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo. No, es que a mí me dijeron que nada más fuera, que le echaran en la canastita y que mis hijos iban a venir. Y muchas cosas, mi hermano. Una prometedera, una distorsión de la sana doctrina, pero ellos piensan que es lo correcto. Así como Saulo pensaba que lo que él estaba haciendo era lo correcto. Y si le decían algo, se enojaba. ¿Y qué hacía? Tanto estaba tan enojado con los que iban en contra de su pensamiento, de su fortaleza, que los arrastraba, los sacaba a rastro, los golpeaba, los obligaba a blasfemar. Entonces, realmente sí está complicada la situación. Entonces, tiene como subtítulo Predicación del Evangelio en Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Ves cómo toma sentido y cómo entonces vemos que la persecución, pues sí se siente feo, mi hermano? Vas corriendo, vas espantado, asustado, angustiado, preocupado. Pero al mismo tiempo, el verdadero creyente, el estable, va predicando la palabra. A ver, cuéntame, ¿tú estuviste ahí? No, sí, vino Pedro y nos contó que lo encarcelaron y lo ataron y le pusieron un grillete, una bolota de esa de metal, y que luego llegó un ángel y lo sacó. ¿A poco? Sí. ¿Tú lo escuchas? Sí, Pedro me lo contó, yo estaba ahí cuando él estaba platicando eso, y luego Juan, y que esto y lo otro y aquello. ¿Y qué pasó con Pedro y Juan? Los azotaron, ¿y qué decían ellos? Siéntete digno, Juan. Siéntete digno, Pedro, porque estamos sufriendo por nuestro Señor. Es el creyente estable, el creyente de a de veras. Pase lo que pase, él no va a traicionar a su Dios. Lo van a obligar a que niegue a su Señor, pero él va a preferir la muerte. ¿Por qué? Porque él tiene en su corazón esas palabras labradas, esas palabras grabadas que dicen: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Me conviene. Me voy al lugar que tanto quiero, en el que tanto anhelo, al que tanto quiero llegar. Y si me dan un empujón, adelante. Estaba platicando yo con una persona hace tiempo y me decía, no, es que tienes que esperarme. Le dije, no, déjame te digo que yo no te voy a esperar. Si de repente ahí me encuentro con la luz, yo no soy como las películas que dicen, no te acerques a la luz. No, yo voy corriendo a la luz porque sé quién es la luz. Y ni voy a voltear, ni crees que voy a voltear para atrás a ver qué se queda atrás. No, ahí se quedan, háganse bolas. Yo ya me voy con el Señor. El creyente estable sabe de todo eso, pero el otro no. El otro piensa que tiene que irle bien, aquí tiene que ser bien bendecido, aquí que aquí todo le va a ir bien, que todos aquellos que se metan con él, Dios los va a chamuscar con fuego del cielo, y que va a hacer todo por él, porque son hijos del Rey. Y les empiezan a meter un montón de ideas. Pero ¿qué crees, mi hermano? Volteas a ver las bancas y están llenas esas iglesias. Pero sus corazones están vacíos. Y las iglesias de sana doctrina, las bancas están vacías, pero los creyentes están llenos del Señor. Gloria al Dios de los ejércitos. Dice el versículo 5, entonces Felipe, nota que pareciera que este Felipe, mi hermano, es el Felipe el apóstol, pero es otro Felipe. Este Felipe, ¿te acuerdas que se eligieron a 7 diáconos?
Este Felipe es uno de esos diáconos. ¿Te acuerdas que decíamos que entonces parecía que los únicos chipoclubos eran los que predicaban la palabra, los apóstoles, el pastor, el evangelista, el predicador? Y que los demás, pues nomás era limpiar la casa, tirar la basura, pasar a los hermanos. Pero no, también tienen parte en esto. Unos dentro de la casa, otros fuera de la casa. Y los dos, mi hermano, tienen su dificultad, tienen su responsabilidad. Tanto predicar aquí adentro como predicar allá afuera. Entonces, este Felipe parecía que también nada más iba a andar llenando los vasos de refresco de todos aquellos que anduvieran comiendo, sirviendo como mesero, llevando comida, lavando los platos sucios. No, mi hermano. También aquí dice la escritura, dice: Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Todos, desde que lava los baños, el que trapea, todos tenemos esa responsabilidad de predicar la palabra a donde quiera que vayamos. Y si vamos por nuestra propia, ahora sí que sobre nuestros propios pies, sobre nuestra propia voluntad, mi hermano, entonces prediquemos la palabra. A veces será mucho, a veces será poquito, a veces será solamente contestar alguna pregunta, a veces muchas, a veces serán tantas las cosas, digamos, ¿sabes qué? Te invito a la casa de oración donde yo voy. Te invito a casa de oración, Fuentes de Agua Viva. Ahí Dios va a poder responder todas las dudas que tú tengas. ¿Cuántos dicen amén? Les predicaba a Cristo, no andaba predicando nada diferente a Cristo. ¿Te das cuenta que hasta ahorita no ha habido nada desviado de la sola escritura, de la sola palabra, de la palabra de Dios? No predicaban otra cosa, no andaban expulsando demonios, pero de una manera como si eso fuera la parte principal. Sí lo hacían, pero lo primero, tanto que se escogieron a 7 diáconos, era la importancia de la predicación de la palabra. No andaban ahí prometiendo, no andaban usando tácticas para llenar la iglesia, para llenar donde ellos se sentaban. No, ellos simplemente predicaban la palabra, tenían compromiso con la palabra, porque comprometerte con la palabra es comprometerte con el mismo Dios. A que vas a hablar lo que Él dijo. Y es algo realmente, es un privilegio, mi hermano, el que Dios use tu boca, use tu vida para hablar de Él a los demás. Que te ponga como modelo para los demás. Versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque las señales acompañan a aquellos que son llamados por el Señor. Y señales hay muchas, mi hermano. Pero también no es completamente, porque también hay quienes hacen señales y no tienen ese llamado, no atendieron ese llamado. Dios es fiel a su don, es fiel a sus señales, es fiel al necesitado, al justo, al pobre. Pero ¿qué dice Mateo 7:21? Que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No solamente por hacer un milagro quiere decir que es un escogido del Señor, es un siervo de Dios. Habrá quienes sean escogidos y tengan las señales, los acompañarán las señales. Pero al final de cuentas, aparte de eso, tendrán un momento donde ellos personalmente le darán cuentas a Dios del don y de sus vidas. ¿Te acuerdas del borracho que sanaba? Que te conté que sanaba. Ponía la mano y sanaba, mi hermano. No fallaba. Llegará el momento que él tendrá que darle cuentas de su propia vida. Y esas obras, muchas veces pensamos que son puntos a favor para tener una buena calificación delante del maestro. Y no, Él lo hace por mera misericordia, por soberanía, para su gloria, para Él. Eso no nos va a ayudar ni nos va a perjudicar. Lo que nos va a ayudar y nos va a perjudicar es cómo nosotros dirigimos nuestras vidas. Eso es lo que predicaban los apóstoles. Pero hoy no, que tienes que ponerte así, que tienes que hablar así, que tienes que comportarte así, que tienes que... Tantas cosas, tantas reglas de las denominaciones se han agregado para la salvación. Entonces,
Dice el versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces. O sea que eran muy obvios que salían estos espíritus inmundos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando se predica el evangelio de manera fiel, mi hermano, cuando prevalece el evangelio en la iglesia, son desalojados los espíritus malignos. El tema del domingo va a estar bien bueno, tiene que ver con esta parte, mi hermano, de los espíritus. Tiene que ver con cristianos, tiene que ver con los que se dicen cristianos pero que se endemonian. Va a estar bien interesante el tema del domingo, mi hermano. En particular los espíritus inmundos, los sucios. Estos son todas las inclinaciones a las lujurias de la carne que batallan contra el alma. Y cuando hablamos de lujuria no solamente es en la parte sexual, mi hermano, no. Es lujuria en muchos aspectos. Es lujuria en desear algo de una manera desesperada, de una manera perversa, algo que nos hace daño, que no es del agrado de Dios. Aquí se nombran los trastornos que cuesta curar siguiendo el curso de la naturaleza. Con la medicina, mi hermano, a veces no se puede y no van a hacer efecto. Y los que mejor expresan la enfermedad del pecado, a veces no es un espíritu inmundo, a veces es el corazón el que está infectado, a veces es el corazón el que está enfermo. Sanando el corazón, se compone todo. Te iba a platicar algo, pero no, hasta el domingo hablemos de este tema. ¿Cómo qué, hermano? Orgullo, ambición, deseos de grandeza. Presta atención en esto, deseo de grandeza. Siempre han causado abundante mal al mundo y a la iglesia, porque por deseo de grandeza, por lucha de poderes, hasta se asesinan, se levantan falsos testimonios, se echan mentiras, tantas cosas. En la iglesia, también en la iglesia. Por deseo de grandeza, ¿quién es el más grande? Como decían los apóstoles. Señor, ¿quién es el más grande? Y era sencillo. ¿Quieres ser el más grande? Conviértete en el siervo de todos tus hermanos. Entonces serás el más grande. ¿Y a poco así en la iglesia el apóstol quiere ser el más grande de esa manera? No. Es que ¿qué es lo que quiere? Estar en su trono, en su silla como de rey, porque es el apóstol, y que todos le estén sirviendo. Entonces, mi hermano, vamos a tratar un tema que tiene que ver con los fundamentos de la iglesia. Estuve estudiando este fue un tema del Congreso de Casa de Oración allá en Houston. Está de lujo. Y aprendí muchísimas cosas y me dio tranquilidad porque de repente yo decía, Señor, ¿será que nos estamos estancando? ¿Será, Señor, que necesitamos salir? Pero pude entender muchas cosas y digo, no, estamos como debemos de ir. El pastor Chuy tocó el tema del libro de los Hechos, el mismo tema que analizamos aquí, y muchas cosas que él dijo enseñando fueran las que el mismo Espíritu aquí dijo. Que yo les hablé por guianza del Espíritu Santo. Entonces vamos bien, hermano, vamos bien. Muchos nos van a intentar desviar del propósito de Casa de Oración Fuentes de Agua Viva. Ay, ya lo vi, ustedes no quieren batallar nada. Y yo creo que han escuchado estas palabras. No, hay que salir a predicar allá afuera. Y no quiero que salga uno, quiero que salga toda la familia, porque si no salen todos, entonces no funciona. No, hermano. Realmente eso es antibíblico. No hay ni una parte que respalde ese tipo de posturas. De hecho, en la Escritura, en el libro de los Hechos, hasta ahorita donde ha habido avivamientos, donde se han bautizado miles, ¿dónde hicieron campañas? No estamos en contra tampoco de las campañas, pero no fue la manera en la que el Espíritu Santo obró. O sea, Pedro y Juan, de por sí tenían problemas con los judíos. ¿Tú te imaginas haciendo una campaña? ¿Te imaginas a Pablo? No te preocupes, va a haber una campaña. Ahí los pescamos a todos. No, el Espíritu Santo es sabio. ¿Y qué es lo que hacían? Cada quien por donde iban siendo esparcidos. Nosotros, saliendo de aquí, estamos siendo esparcidos. Y a donde quiera que vayamos, ¿qué debemos de hacer? Predicar la palabra. Al vecino de la tienda, al de la basura, al del agua, a todos de una manera en la que podamos. ¿Usted ya le han predicado la palabra de Dios? No, que no. Lo invito.
A lo mejor no van a querer, pero a lo mejor sí. Pero si no expandimos la palabra de esa manera como lo hacían los apóstoles, entonces decía el pastor Chuy, muchos vienen y me preguntan, dime cuál es el secreto de Casa de Oración, porque Casa de Oración de repente se empezó a expandir, empezó a crecer. Hay Casa de Oración en Londres, hay Casa de Oración creo que en Suecia, Copenhague, Dinamarca, hay Casa de Oración allá en Europa, en España, muchos países de aquí en Estados Unidos. Y le preguntan, ¿cuál es el secreto de Casa de Oración? Y contaba el pastor que siempre pensaban que era un secreto, pero no, dice, dime cuál es el secreto. ¿Cuál secreto? Bien sencillo. ¿Cuál? Predica la palabra. No me quieres decir, y así es, hermano. Confiemos nosotros. No seamos como los cristianos inestables que queremos ver a fuerzas para entonces nosotros confiar de que Dios está con nosotros. No, Dios está con nosotros. Llegamos primero, ¿qué? Estaba el hermano Pedrito solo. Luego subió la hermanita Ángeles, subí yo, luego llegó la hermana Graciela. Ya éramos 4. Después, ¿qué? Llegó el hermano Mauricio. Después, ¿sí? Vino el hermano Apolinar. Y así se van a empezar a agregar, mi hermano. Pero imagínate si mi postura hubiera sido, no, pues nada más está el hermano Pedro. No, hoy no va a haber nada, vamos a hacer una oración, mis hermanos. Vamos a cantar un canto y vámonos para la casa. No, tenemos que alabar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque esas bancas van a estar ocupadas, pero en el tiempo de Dios. No cuando nosotros querramos ni haciendo esto, haciendo lo otro, aquello. Digo, un día sí saldremos a, no sé, al mercado, a la calle, allá donde empieza el tianguis, a la Plaza de los Mártires, y la platicaremos. Pero nosotros necesitamos enfocarnos más. Yo estoy más enfocado, más comprometido en que ustedes entiendan la palabra, porque si no entienden la palabra, ¿qué les van a hablar allá? De nada me sirve, mis hermanos, que se aprendan versículos de memoria, que es bueno aprendérselos de memoria, pero ¿qué pasa si no los entiendes? Yo los distingo cuando ustedes hablan los versículos y se van por otro rumbo. O sea que el camino era recto, pero quién sabe por qué te fuiste por el lado derecho. Y yo los distingo no porque sea sabio, por el discernimiento que Dios me dio como ministro de Él. Yo digo, ese hermano, ¿por qué está diciendo eso? Esa hermana se fue por otro rumbo. O sea, no cabe ahí, no cabía ahí. Y yo estoy más enfocado y preocupado porque tú entiendas la palabra, entiendas el mensaje principal y la esencia del escritor, del autor. ¿Por qué? Porque si no le vas a decir, no, hermano, no te preocupes, si allá en Casa de Oración tenemos aceite ungido, échate un trago, se te acabaron tus problemas. Por eso hablamos del aceite, para que no tuviéramos este tipo de errores. Por eso estamos hablando de si es bíblico, si es correcto. ¿Qué? Hasta ahorita, el que andemos diciendo que ganamos almas, que nos adjudiquemos que las almas nos ganemos nosotros. ¿Cuál fue la prédica del domingo pasado? ¿Es correcto? ¿Es bíblico que juzguemos? ¿Ya lo escuchamos? El domingo vamos a hablar, ¿es correcto atar y desatar todo lo que se nos pegue en nuestra gana? Pero no solamente basta decir con que sí o que no, no. O que les expliquemos y le echemos de nuestra cosecha. No, mi hermano, mire que esto y lo otro, y el Principito, y la Malinche, y el Don Quijote de la Mancha, y que terminemos enredados, mi hermano. No, con la Escritura. Ese siempre va a ser nuestro fuerte y es nuestra arma, la Escritura. Es como, por ejemplo, el que habla inglés, mi hermano. Hay muchos que hablan inglés, pero no saben leerlo. Hay muchos que hablan inglés, pero no saben escribirlo. Hay muchos que saben escribirlo, pero no saben leerlo. Hay muchos que saben leerlo, pero no saben escribirlo. Muchos que lo hablan, pero no pueden, pero les cuesta trabajo entender. Y muchas maneras. ¿No crees que sería mejor que si tú hablas inglés, lo hables, lo escribas, lo comprendas y lo leas? Así quiero yo que sea Casa de Oración con la Escritura. Que la hablen, que la escriban, que la lean y que la comprendan. Que ustedes hablen lenguaje bíblico. Y que cuando no, átalo, hermana, te ato, demonio, no se acuerden de mí, digan, no, que nada más me las quedo viendo así. Ay, hermano, ya lo vimos, que no es así. Que cuando te llegue la lucha con trinitarios, la lucha con unicitarios, y tú, no, mi hermano, y esto, te ato, y te va. No, mi hermano.
de repente el Señor ponga mi cara y nomás te diga que te estoy viendo. Ay, hermano, hermano. Pero más que eso, el Señor, ¿de qué? Que te ha enseñado lo correcto para que lo pongas por obra. Olvídate de lo que te enseñaron anteriormente, ¿no? Estamos estudiando la Biblia. O dime, ¿te he enseñado algo fuera de la Biblia? ¿No me apoyo con la Biblia? ¿No vamos versículo por versículo? He dejado mucho la predicación y saltándome por muchos versículos, precisamente para que veas versículo por versículo, te cerciores por ti mismo de que estamos estudiando la Biblia, no mis pensamientos ni lo que yo te quiero enseñar. Entonces, si nosotros hacemos eso, mi hermano, van a pasar las cosas que están escritas aquí. ¿Qué es lo que hizo Felipe? Anunció el Evangelio. ¿Y qué va a hacer Dios? ¿De qué manera Dios va a respaldar a alguien que anuncia el Evangelio? Con las señales. ¿Y qué va a pasar con esas señales? Se van a manifestar espíritus inmundos de muchas maneras, literal. Te va a salir por ahí uno con la cara así enojado y babeando y gruñéndote. Simplemente te puede salir alguien enojado, maldiciéndote, rabiando. Te pueden salir de muchas maneras demonios inmundos. ¿Qué es la inmundicia? Suciedad. Hablar groserías es sucio, es inmundo. Sentirte gallo, que eres bien golpeador, hasta que no te salte uno más chido, dijo Broso, y te ponga tu prau, porque siempre hay uno más grande para otro. Y entre más te enaltezcas ahora conociendo la palabra de Dios, ten cuidado y que siempre esto retumbe en ti cuando te quieras enaltecer. No, ahorita va a ver. Al que se enaltece, Dios lo humilla. Y tú crees en Dios, Dios te va a humillar. Y aunque esté chiquitito, así chaparrito, con ese vas a tener. Porque aquí va a ser a la reversa. Así como, por ejemplo, usó un chiquitito para pegarle al grande, aunque tú le quieras pegar al chiquitito, el chiquitito te va a pegar a ti. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados, lo que le gusta a la gente. Ellos quieren ver el poder, pero no quieren compromiso. No quieren relación con Dios. El creyente estable, él no puede separarse de su Dios. A mí Dios me ha dicho alguna que otra vez, por medio del Espíritu, ¿qué pasaría si yo te abandono? Si me quito mi Espíritu Santo de ti. Y me quedé un día bien pensativo, así bien clavado, meditando. Yo dije, ya después como de 2 horas, me quedé y dije, no, Señor, es que ha pasado tanto, han sido tantas cosas que se han hecho por medio de lo que tú me has dado, desde que tú te apareciste a mi vida, que si tú te fueras de mi vida, Señor, todo se acaba. Se me acabó todo. Podrá abandonarme mi esposa, podrá abandonarme mi novia, podrá abandonarme mi mamá, mi papá, pero si tú te vas, se acaba todo. Y realmente así lo meditaba yo desde muy profundo de mí. Digo, no, Señor, se me acabaría todo. Ya no tendría sentido la vida. Porque si mi vida hoy tiene sentido es por ti. Entonces hay mucha gente que le gusta andar viendo las señales que Dios hace, pero no tienen este tipo de sentir dentro de ellos. O sea, que si Dios hace, pero está contigo, alábalo, glorifícalo, síguelo, exáltalo, adóralo. Pero si hace, gloria a Dios, deleítate en lo que hace y en lo que no hace, porque Él es Dios. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y sí, lógico, cuando hay ese tipo de cosas la gente se goza, creyentes y no creyentes se gozan. El católico de repente ya viene aquí y anda así, ya anda alabando al Señor de los ejércitos, pero cuando reacciona se da cuenta de que no, que eres hermanito separado, y entonces no chusma. Hay hermanos, ¿cuál es la atracción? Ahora te voy a decir otra cosa. ¿Cuál es la atracción de una campaña? ¿Cuál es la atracción de una convención hoy en estos días dentro de la llamada Iglesia Cristiana Evangélica? ¿A poco no es? ¿Has visto algún letrero, una manta que te invite, digámoslo así, 28 de julio? Te invitamos a escuchar el Evangelio de Jesús. ¿Eres adúltero? Ven. ¿Eres ratero? Ven.
¿Eres fornicario? Ven. ¿Eres homosexual? Ven. Y todo lo que está escrito de todos los pecados. Porque Cristo te quiere salvar. ¿Has visto algo parecido a eso? ¿Qué es lo que pasa? Ven por tu milagro. Noche de milagros. Ven por tu sanidad. Ven porque Cristo quiere bendecir. Y es lo que se predica, hermano. Pregúntame yo, ¿es lo que había hecho Felipe? Ni siquiera yendo más atrás hemos visto algo parecido a eso. Simplemente iban uno con uno, dos, tres, predicaban el Evangelio y el Evangelio hace su trabajo. El Espíritu Santo es el de la obra, Él es el que va a hacer la obra, no nosotros. Pero ¿qué es lo que hacen? Los atraen. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta ver eso. Ah, mira, va a haber milagros. Y un día me contó un hermano me contó uno que va a la iglesia que un paralítico se levantó, que un mudo empezó a hablar, que un cojo tiró las muletas y empezó a saltar. Y eso le gusta a la gente. Y es parte de Dios, sí, pero no debe ser eso lo que los atraiga. La Escritura está haciendo énfasis en que es la palabra de Dios la que debe de atraerlos. Si no vienen por la palabra de Dios, van a ser inestables en cualquier momento. Ya tuve mi milagrito, adiós. No, es que yo ya no voy a ir porque no he tenido mi milagro que me prometieron. Es que el Señor no me escucha. Es que el Señor, ¿por qué? Porque no se les habla del Evangelio, no se les predica el Evangelio, no se les habla de los atributos de Dios, no se les enseña quién es Dios y que Dios es soberano y que Él hace si quiere y si no, también. Pareciera que andamos rogando, mendigando, vengan al Evangelio, vengan, no. Tenemos lo más valioso. Rogamos a ellos, sí, por medio del Evangelio, por medio de su palabra, pero tenemos que darle valor a lo que tenemos aquí. Tenemos algo valiosísimo y de gran peso. No tenemos que andar, venga, para que se llenen háganle el favor a Dios, háganle el favor al Espíritu Santo. Decía un predicador que decía, no, el Espíritu Santo me iba persiguiendo y veía y me iba a decir, y yo escuché cuando me dijo, ya se va a poner a hablar conmigo. Y llegué y me puse a ver la tele. Y luego de ahí decía, ya acabó de ver su programa. Ahora ya se va a poner a platicar conmigo. Y no, se puso a ver su Facebook. Y es algo antibíblico porque el Espíritu Santo no va a andar mendigando detrás de nosotros. Nosotros somos los necesitados, no somos los que tenemos que andar mendigando, Señor, porque ahora, ¿quiénes son los que son llenos del Espíritu Santo? Aquellos que lo anhelan, aquellos que saben lo que es el Espíritu Santo, aquellos que lo van a atesorar. De eso también va a hablar la prédica del domingo. Atesorar eso valioso y mantenerlo ahí. Es la única manera por la que tú vas a ser lleno del Espíritu Santo. Mientras Dios no te vea que tú tienes amor por Él, porque el Espíritu Santo es su presencia en tu corazón, es su presencia en ti. Por eso cambia y transforma tu vida. Estabas jetón, ahora ya andas contento. Digo, tampoco te va a hacer una cirugía, te va a cambiar toda la facción de tu cara, pero vas a tener gozo, de repente te va a hacer una sonrisita. Va a cambiar tu trato, tu manera de hablar ya no va a sonar golpeado, enojado, amargado, no, va a sonar como de alguien que algo tiene, como de que algo le provoca alegría. Entonces no confundamos el que siempre vas a estar sonriente, no. Tu forma de tratar a las personas, de hablar a las personas va a cambiar. Pero si no, si vas por milagros, va a pasar eso. Muchas veces Dios va a hacer el milagro, pero en cuanto reciban su milagro, adiós. Hasta que vuelvan a necesitar. Y si Dios no se los complace, maldicen, cuestionan el poder de Dios, la soberanía de Dios, cuestionan, piensan que Dios está a nuestra merced. Y no. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se derriba todo eso? Y conoceréis la verdad, y la verdad es que no somos nosotros los que necesitamos a Dios. Eso nos va a dar libertad, nos va a hacer libres. Cuando nosotros veamos quién es el que está sentado en el trono, mediante el entendimiento, nos da el entendimiento, y Él nos permita entender quién es el que está sentado en el trono, hasta vas a saltar, vas a sonreír, vas a alabarlo con todo. ¿Por qué? Porque sabes quién es el que está en el trono. ¿Sabes por qué muchos no alaban a Dios? No adoran a Dios como es, porque no saben quién es el que está en el trono. Piensan que es un Dios que está sujeto y que te hizo,
tiene que mantenerte. No, es lo que piensan muchos, no. Una cosa es que Dios sea misericordioso, una cosa es que Dios sea amor, pero no está obligado. Él en cualquier momento, si Él quisiera, manda fuego del cielo, nos chamusca. ¿Y quién le va a decir por qué lo hace? Si Él es Dios, creador de los cielos y de la tierra, de todo lo que se ve, de lo que no se ve, y tiene derecho de hacer con su creación lo que le plazca. Ay, no, que Dios está siendo muy duro conmigo. Me está permitiendo estas pruebas tan difíciles. Da gracias a Dios que aún estás vivo, estás viva. Que aún en tribulaciones allí estás. Porque muchos quisieran pasar por todas esas tribulaciones, por todas esas pruebas, por todas esas tempestades y tormentas, pero ya no tuvieron la oportunidad. Muchos ya no abrieron los ojos, muchos en el último momento vieron la luz, pero la luz se alejó de ellos. No para alumbrarles, vinieron las oscuridades, las tinieblas. Versículo 9. Pero había ahí un hombre llamado Simón. ¿Te acuerdas que te mencioné? Presta atención en, ¿cómo decía aquí? Grandeza. Muchos quieren la grandeza, mi hermano. Tienen deseo de grandeza. Entonces, Simón no era Pedro, No, aquí ya Pedro ya era Pedro. ¿Qué dice Simón? Que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria y haciéndose pasar por algún grande. ¿Qué? Tenía deseo de grandeza, exactamente. Él quería ser alguien, él quería ser el chipocludo, él quería ser uno de los que se dijera, Simón, esto, lo otro, aquello, que se hablara su nombre. El creyente inestable busca eso, mi hermano. Que se hable de él, que se hable de ella, que se diga, se sabe todos los versículos. No, se sabe la Biblia, de hecho, y al revés. No, el hermano, ¿viste cómo canta? Quiere que digan eso. Pero el creyente estable, el creyente de a de veras, todo eso al contrario, a veces hasta se ofende porque dicen eso. Entonces dice aquí, Simón el mago, dice, había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Aquí hay algo bien importante. Esto es algo que se conoce en los tiempos de la Reforma, mi hermano, como la simonía. De aquí viene el término la simonía. La simonía quiere decir es el tráfico de la fe. Es la venta del don de Dios. ¿Qué es lo que hacen muchos? Ve, da tu ofrenda, métele ahí, vas a tener tu milagro. Trafican con la fe. Son mercaderes de la fe. Pero ¿sabes qué es lo que a veces es triste, es impresionante? Es que hay muchos pastores que se están prestando a eso. Hay pastores que le atribuyen todo al aceite. Yo vi muchas veces como si no hay aceite, no pasa nada. No, hermano. Ya te dije por qué yo uso aceite. Nada más cuando yo veo que un hermano le anda fallando la fe, tiene que sentir, quiere ver, pues me unto poquito aceite para que vea y ahí él crea y le ayude a echar a andar su fe. Pero si no, basta con la imposición de manos. Porque es el poder, no tuyo, de Dios, el que va a obrar. Pero ¿qué a veces pasa? Le dan tanto poder a las cosas, le adjudican poder al aceite, por ejemplo. Una vez llegó un hermano, nunca se paraba a la iglesia, hermano. Iba ahí de vez en cuando iba y se quedaba dormido. De repente llegaba a la media alabanza. Iba muy de vez en cuando, un mes, iba un día y se esperaba un mes, 2 meses. ¿Por qué? Porque tenía mucho trabajo. O sea, un testimonio tremendo, Eso sí, un testimonio tremendo. Pero ¿qué crees? Él practicaba la santería, él platicaba. Entonces, cuando eso, la idolatría, la santería quedan rasgos, residuos en tu corazón, si no son arrancados de raíz, van a seguir ahí. Y a lo mejor ya no vas a usar hierbas, sangre, o sea, tantos menjurjes, ¿no? Ahora vas a usar algo
que supuestamente está justificado como santo, como que es de la iglesia. ¿Qué? El aceite. No iba a la iglesia, yo siempre lo veía, pero eso sí, este hermano piensa que porque ayudó y puso el azulejo en el altar, ya, como que ya Señor, ya con eso te ayudé, ya, cállate, ya, déjame hacer mis business, déjame hacer mis cosas. Y muchos piensan que es la manera de. Y un día llegó que se estaba muriendo, que no sé qué tanto, y eso, le decía al pastor que le diera un trago de aceite ungido. Y yo, pero la culpa la tiene el pastor, porque el pastor les daba a tomar aceite ungido. Nada extra bíblico, antibíblico, pero ¿qué es lo que la enseñanza? Eso sí, la iglesia lo acapara, eso sí lo abraza. Ay, sí, si me siento mal voy y tomo ese aceite milagroso. ¿Qué diferencia hay del agua bendita en la iglesia popular al aceite ungido de los evangélicos? ¿Qué diferencia hay? Exactamente lo mismo. Simón el mago le daba tole con el dedo a todos, diciendo que era el gran poder de Dios, que era grande, tenía deseo de grandeza. A este oían atentamente todos porque veían lo que hacían, y a veces puede ser tan poderoso tu testimonio y prestarte atención viéndote cómo te diriges, cómo caminas. A él lo veían que hacía magia y que decían, ¡ay, sí es cierto! ¿No vistes? En la cajita salió una paloma. O sea, ese tipo de que hemos visto luego en los tianguis, ese tipo de trucos, era lo que hacía Simón el mago. Y él dice que se lo atribuía a Dios, es el gran poder de Dios. Dice, desde el más pequeño hasta el más grande, desde chiquitos niños hasta el más grande le prestaban atención. Ay, mira mamá, no tenía nada y sacó el pañuelo y salió una paloma. ¡Wow! Yo a veces he visto trucos cuando voy en el metro, se subía de repente un mago y yo me le quedaba viendo y hacía unos trucos que yo diría, así era Simón el mago. Y yo me preguntaba, no tengo idea cómo le habrá hecho, pero por encima de eso está el poder de mi Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que esa magia no va a poder hacer. Entonces esta persona pensaba que por echarse un trago de aceite ungido, o sea, se iba a ahorrar, iba a brincar, el que era un impío, el que era un, entre comillas, cristiano inestable, porque al inestable no se le puede llamar cristiano. No, cristiano es un término, es un concepto para alguien estable, pero para un inestable ni siquiera deberíamos llamarle cristiano. Pero bueno, él no venía, cuando de repente se acordaba, pensaba que podía comprar el favor de Dios, pensaba que estaba bien. ¿Por qué? Porque allá donde él estaba así son las cosas, le ofreces a los santos, le das, unges esto, y ya sirve, ya funciona. Se le quedaron esos rasgos. ¿Por qué? Porque se le está predicando, se le ha predicado un evangelio contaminado. Y no le ha arrancado eso de su corazón. Y él piensa que las cosas siguen siendo así, pero ya nada más disfrazadas, maquilladas, de que ahora son los artículos de Dios. O sea, Dios lo iba a sanar sin que, o sea, Dios no iba a sanar al estable, al que estaba ahí llorando porque se sentía mal, al que le rogaba, le suplicaba a Dios, al que no faltaba a las mañanas de oración, el que no faltaba a los ayunos, al que está pobre, que lo corrieron del trabajo y tantas cosas, al fiel. Él piensa que con un trago de aceite Dios se va a saltar todo eso que él valora de muy grande manera para bendecir a un impío. Pero muchos creen eso. Lo mismo pasa con el atar, desatar, techo, fuera. Pensamos que Dios se va a saltar todas esas cosas para sanarlo. Algunas veces lo llega a hacer, pero ¿cuál es el estado? Le hace su milagro, expulsa demonios, adiós, se van, ya no regresan. Pero hay algunos que son agradecidos y comienzan a caminar. Pero yo creo que entre 100, 2. No nos vayamos lejos, los 10 leprosos. ¿Cuántos regresaron a decirle al Señor gracias y lo siguieron? Fíjate, de 10, 1. 1 y nada más. Ese es el porcentaje. Entonces, continúa diciendo, este es el gran poder de Dios. Versículo 11.
y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¿Qué diferencia hay entre las artes mágicas a que nosotros usemos ese tipo de cosas como te las estoy platicando? El aceite ungido, el pañuelo ungido, el sapo ungido, la risa santa, el chicle santo y tantas tonterías, la escoba, la manguera santa. Hermano, da risa, pero es que precisamente eso es lo que el diablo quiere hacer del pueblo evangélico, que demos risa. Yo también luego estoy risa y que el zapato y que ponen los, no, y digo, santo Dios, y me da risa, me carcajeo, digo, Señor, pero es que eso es lo que el diablo hace, reírse del pueblo ciego, del pueblo ignorante. ¿Por qué? Porque no leen la Escritura, no se les predica la Escritura. Inclusive para dar el Espíritu Santo, Dios lo da a quien Él quiere y si quiere. Pero a veces pensamos que nosotros lo podemos dar. Ya llegaremos al don de lenguas. Por el momento vamos a seguir. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la campaña que iba a haber, la convención que iba a haber, que trajeran todas sus ofrendas, la más grande, para que Dios los bendijera, que anunciaba que había ungido aceite. ¿Qué dice? Que anunciaba el evangelio del reino de Dios. Así de sencillo. Se acabó. ¿Secreto? ¿Cuál secreto? No, es la encomienda que nos dejó el Señor de ir y predicar el evangelio. Predicando el evangelio, entonces dice, eso fue lo único que hizo. Y dice el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Hermano, la guerra entre trinitarios y unicitarios nunca va a acabar. Los unicitarios van a defender que es solo Jesús y los trinitarios que no, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay una línea bien fina que mantiene el equilibrio. Yo no voy a negar que la Biblia habla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no voy a negar eso porque yo lo veo ahí, yo lo entiendo. Voy a dar una prédica que se llama Vestidos con hojas de higuera y ahí te voy a explicar qué quiere decir eso. ¿Cómo es que se llama entonces a lo que yo digo? Esa línea, ese equilibrio fino. Pero sin embargo, los unicitarios dicen que no, que tiene que ser solamente el nombre de Jesús. Entonces yo tengo preguntas tanto para trinitarios como para unicitarios. Y no es que yo me quiera quedar ahí en medio, no, pero es que yo no voy a negar, porque aquí me está diciendo que el nombre de Jesús, no voy a negar que el nombre de Jesús tiene poder y tiene mucho poder, porque ahí recae, si toda la deidad recae en Jesús, ¿qué dijo él? En mi nombre echarán es fuera demonios, en mi nombre harán esto, en mi nombre, todo en mi nombre. No dijo en el nombre del Espíritu Santo, no dijo en el nombre del Padre, no. ¿Qué decíamos de la revelación? Que antes de se hablaban tantas cosas, tantas revelaciones de los profetas, pero cuando vino Cristo se acabó la revelación. Cristo es la revelación. Pero tampoco puedo negar que si a Dios le plació escribir su escritura, su palabra, y le plació mostrarse primero como Padre, luego como un Hijo y luego como Espíritu Santo, yo no tengo problema con eso. Porque así es. Pero yo creo que hay una parte que están equivocados los trinitarios, pero que también están equivocados los unicitarios. Yo creo que hay una línea muy fina, pero como no quieren ceder ninguno de los dos, no la pueden ver. Pero nosotros que no estamos ni a favor ni en contra de ninguna de las dos, podemos ver que ahí está. Pablo dice, al Dios Todopoderoso, al Dios Altísimo, al Dios, al Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo voy a decir que no? Mira, es que aquí un ratito era Padre y un ratito... No, mi hermano. Pero ya lo explicaremos de manera bíblica. Por el momento, sigamos con lo que estamos. Pero fíjate lo que trae la Escritura, cómo van saliendo temas y temas y temas. Entonces dice, pero creyeron a Felipe cuando anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué les predicaba Felipe? ¿Prosperidad? ¿Que vengan por su milagro?
les predicaba el Evangelio, y el Evangelio terminaba ¿dónde? En que se bautizaran en el nombre del Señor Jesucristo, para el perdón de pecados. ¿Y qué? Que el Evangelio te va a convencer de pecado. Esa es la única. Si tú no te bautizas convencido de pecado, nada más te vas a ir a remojar. Pero ahora si te empiezas a justificar de la misma manera, nada más te vas a remojar. Entonces dice el versículo 13, también creyó Simón mismo, o sea que ese Simón mago, hasta él mismo creyó la palabra de Felipe. Poderosa es la palabra de Dios. Y habiéndose bautizado, no solamente creyó, se bautizó. Estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, él se quedaba atónito. ¡Wow! O sea que él mismo, fíjate cuáles son sus palabras. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, habían recibido el nombre de Jesús, habían recibido la Trinidad, habían recibido el Evangelio de la prosperidad. No. Dice la palabra de Dios. Enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Oraron. ¿Qué? Señor, llena a tu pueblo. Bendice a tu pueblo. Llénalo, Señor, de tu Espíritu Santo. Llénalos, Padre, porque es la única manera en la que el cristiano va a empezar a caminar. Mientras no sea lleno del Espíritu Santo, podrá venir a la iglesia, hermano, pero en cualquier momento se va a ir. ¿Quién le va a ayudar? No venimos aquí porque somos tan buenos. El mismo Espíritu nos trae, así como el Espíritu saca a muchos, el Espíritu trae a muchos. Entonces, dice, bautizados en el nombre de Jesús, 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Pero fíjate, ojo, aquí hay algo bien importante. Les imponían las manos y recibían. A los ojos de todos, del que no conoce de la palabra, del que está empezando a caminar, él todo se cree. Él ve las cosas de una manera. Parecía que eran los del poder. ¿Quiénes? Pedro, Juan y Felipe y todos los que estaban ya como ministros, como diáconos. Ellos pensaban que eran ellos los del poder. O sea, de que a veces pensamos que es el pastor el que tiene el poder y solamente él puede hacerlo, solamente él puede orar por demonios, solamente él puede expulsarlos, solamente él puede orar por el que tiene cáncer, el que tiene roña, solamente él. Y no, mi hermano, es todo aquel que tiene llenura del Espíritu Santo. Y para tener llenura del Espíritu Santo, para ser lleno del Espíritu Santo, tuviste que haber tenido fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios no te iba a llenar de su Santo Espíritu, de lo más valioso que nos puede dar, nada más porque sí, porque dijeron unos pelangochos, llénalo, Señor, del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para que se vayan al mundo? Es ahí donde viene la pregunta. Entonces, hermano, ¿qué pasa con aquellos que hablaron en lenguas, recibieron el Espíritu Santo, pero 2, 3 días, semanas, un mes, 2 meses, se alejaron y andan en el mundo, más mundanos que el mundial? ¿Qué pasó con esos? Si fueron llenos del Espíritu Santo. Yo alguna vez cuestioné a las personas que enseñaban eso. Oiga, por ejemplo, su hija, pastor, yo la vi cuando según fue llena del Espíritu Santo y habló en lenguas, pero su manera de ser, más mundana que... ¿Qué pasó ahí entonces? No, es que también, no, son pretextos. El Espíritu Santo nunca te va a incitar ni te va a dejar, ay, pues si quieres hazme caso, y no, siempre te va a estar atrayendo a la presencia de Dios. Vamos a ver que no hay ningún registro de alguien lleno del Espíritu Santo que lo haya recibido y se haya alejado. Algún otro que se portó mal y se alejaron, porque el apóstol Pablo expulsó a 2. Pero la Escritura no nos habla que hayan sido llenos del Espíritu Santo, pero tal vez sí creyeron. Pero también es la necedad. Pero más que la necedad, el Espíritu Santo nunca te va a dejar en paz para que tú sigas en la necedad. Te va a estar redarguyendo, te va a estar incitando. Ay, yo no quiero, hoy no voy a ir a la iglesia. No, el Espíritu, vamos, tienes un compromiso con Dios. Vamos, lo necesitas.
En la mañana estabas hablando leperadas. En la mañana estabas haciendo esto, ayer andabas haciendo aquello. Necesitas llenarte más de Dios. Entonces cambiar esa actitud siempre te va a incitar ¿a qué? No a alejarte de Dios, a acercarte a Dios. Todo bajo su orden. Siempre en orden. El Espíritu Santo, ¿de quién es Espíritu? De Dios. Y Dios es un Dios de orden. Entonces, nos quedamos en 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, ¿quién era Simón? Era un mago que estaba reciente, estaba conociendo. Él no sabía aún profundidad, ahora sí que las profundidades de las cosas de Dios. Para él, a sus ojos, era Pedro el que tenía el poder. ¿Cómo le dice? Dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Por eso es que es la simonía, derivado de Simón el mago, que ofrece dinero a cambio del don o a cambio del favor de Dios. Esa es la famosa simonía, el tráfico de la fe, el tráfico con la fe en la fe. Entonces, él pensaba que era Pedro el que daba el Espíritu Santo. Muchas veces a los ministros se les olvida que no somos nosotros, es Dios el que da de su Santo Espíritu a quien Él quiere y cuando quiere y de la manera que Él quiere. A ver, por ejemplo aquí, imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí de este poder. ¿Sabes por qué Dios no le da de cualquiera a cualquiera de su Santo Espíritu? Porque no todos son capaces de poder llevar el Espíritu Santo de Dios. Si ahora, así como se ha visto, volvemos a lo mismo, entonces ¿por qué Cash Luna hace milagros? Si trafica con la fe, ¿por qué Guillermo Maldonado hace tantas cosas? ¿Por qué tantos predicadores hacen estas cosas? Sanan, pero volvemos a lo mismo. Estaríamos cometiendo el mismo error que cometió Simón, pensar que son ellos los que hacen el milagro. No, Dios es fiel al don. En su momento, ellos tendrán que dar cuentas de sus acciones, el por qué traficaron con la fe. Pero también puede ser por fidelidad, por misericordia al que necesita ese milagro, al que necesita esa libertad, al que necesita ser liberado o al que necesita ser sanado, que Dios lo haga. Pero como este es un medio que no cumpla con su función, es otra cosa. Pero fíjate lo que hace un auténtico siervo de Dios al escuchar tremenda cosa. Entonces, primero, Simón no sabía, muchos no saben, por eso piensan que es el hombre el que da el Espíritu. Nosotros no podemos dar el Espíritu, aunque yo le ponga las manos a alguien, esa persona manifieste mediante el don de lenguas que es lleno del Espíritu Santo, no se lo di yo, se lo dio Dios. Yo recuerdo, hermanos, en cierta denominación, cuando hacían un llamado, todas las convenciones hacían un llamado a que todos pasaran al frente, todos los que no han sido llenos del Espíritu Santo. Y muchos se quedaban atrás. Yo decía: ay, si ese tiene el Espíritu Santo y ese es adúltero, yo lo toqué, es adúltero, yo lo he visto, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? Ay, no juzgues para que no seas juzgado, hermano. Y veía que muchos que intentaban portarse bien delante de Dios, comportarse, seguir a Dios, estaban ahí pidiéndole a Dios que los llenara de su Santo Espíritu. Y decía el predicador, yo me acuerdo: vas a repetir una palabra que glorifique a Dios. La vas a repetir tantas veces que tú sin darte cuenta, tu boca se te va a empezar a trabar. Y entonces ahí, síguele, vas a obtener el don de lenguas. Y yo decía: eso es absurdo. Si yo repito una palabra muchas veces, la lengua se me traba por lógica, por sentido común, no porque ya venga Dios y me llene con su Santo Espíritu. Pero ¿qué es lo que pasa? Falsas enseñanzas, mi hermano.
Evangelio contaminado. Y la persona de repente ya está hablando en lenguas. Y esa persona pensando que está en lenguas, ¿qué va? Se va a predicar la palabra, se topa con un endemoniado, dice, mira, este no tiene el sello, este no está lleno del Espíritu Santo, vamos a darle. ¿Y qué? Se endemonia. O simplemente le pega de una manera tan fuerte que se aleja de la iglesia. Y muchas historias por el estilo, mi hermano. Pero bueno, diciendo que también dame de este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Pensaba que era así. Él no sabía, ignoraba que era Dios el que le quería llenar a ciertas personas. Yo estoy seguro que había a ciertas personas que les imponían las manos y no recibían. ¿Por qué? Yo no puedo ver. Podemos decir aquí, vamos a pedirle al Señor que llene a todos los de casa de oración fuentes de agua viva con el Espíritu Santo. Y podemos orar. Y puedo yo poner las manos sobre el hermano Pedro y se agarra, saca un Rambo, saca la bazuca. Ya. Vamos sobre el hermano Apolinar. Y se agarra en lenguas. Pero las pongo sobre el hermano Mauricio y no pasa nada. Híjoles, no, pues no. Y la pongo sobre las manos de Leti, no pasa nada. ¿Y qué pasa? A veces se frustran. No, es que a mí Dios no me quiere. No, a veces no sabemos. Yo no puedo ver el corazón del hermano Pedro, yo no puedo ver el corazón de cada uno de ustedes, pero Dios sí lo puede ver. Y Dios sabe quién ya en su corazón está listo para recibirlo. Y ahora sí que hacer lo que more en él hasta el último día de su vida. Y algunas veces va a tardar tiempo en que seas lleno del Espíritu Santo. Pero ¿qué va a pasar? Antes no podías, pero ahora sí puedes. ¿Por qué? Porque cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibirán poder. Y ya lo estudiamos. Lo que antes no podías, ahora sí lo puedes. Si tú de repente no puedes, pídele ayuda al Señor. Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Porque no puedo mis fuerzas, necesito fuerzas sobrenaturales, fuerzas divinas. Necesito que tú me ayudes, Señor, con esto. Ahora, déjame te digo que no hay un orden. O sea, me refiero a de que, ¿qué es primero? ¿Bautizarse y después la llenura del Espíritu Santo? ¿O recibir el Espíritu Santo y después bautizarse? No hay orden. Si Dios le pega en su divina voluntad la gana de llenarte sin que te bautices, te va a llenar. Pero enseguida, cuando tú te quedes así, vas a decir, bautíceme. Tal es el caso de ¿quién? El apóstol Pablo. Bautíceme. La llenura del Espíritu Santo también la puedes recibir. Primero, ¿qué dice? Mediante imposición de manos. Otra manera que la puedes recibir es escuchando la palabra de Dios. Recibes eso que necesitas, recibes poder y entonces ¿qué? A seguir, pero va a pasar lo mismo. Recibes la palabra, ya la entendí. ¿Y qué es lo que va a pasar? Déjame otros 3 años de estudio y ya me bautizo. No. Entonces, no has recibido la palabra de Dios como debe de ser. No has creído la palabra de Dios. Porque si creías la palabra de Dios, es la palabra de Dios que luego el que la entiende, sí es cierto. ¿Qué dice? Te convenció de pecado. Te convenció de quién eres. No, yo no soy tan malo, Señor. Soy bueno. No, Él te convence y te empieza a sacar todas tus cosas. Tú dices, híjole, estoy manchado, estoy sucio delante de Dios. Te convenció de pecado. ¿Qué dice? Se compungieron cuando supieron qué le hicieron a Jesucristo. Qué malos y perversos eran. ¿Qué? ¿Y ahora qué debemos de hacer? Bautícense. La siguiente semana vamos a tomar el ejemplo de estas palabras que te estoy dando. Entonces, Simón el Mago pensaba que era Pedro el que daba el Espíritu Santo. Pero si Pedro podía notar, podía discernir lo que había en el corazón de Simón el Mago, cuanto más Dios. Hay quienes no van a recibir el Espíritu Santo porque ya Dios les vio signo de pesos que quieren ser mercaderes. Hoy me pongo en el tianguis y les digo que los voy a sobar, pero no es así de esa manera, hermano.
Fíjate las tremendas palabras que Pedro le dice a Simón el mago. Dadme también a mí de este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos, como él vio, o sea, de que somos bien aprendices de eso y nos aprendemos todo eso. Yo pensaba que era así. ¿Por qué? Porque así se me enseñaban. Se me estaba contaminando con ese evangelio. Pero Dios, viendo mi corazón que yo quería caminar en la verdad, conocer la verdad, predicar la verdad, escuchar la verdad, hablar la verdad, vivir la verdad, dormir con la verdad y despertar con la verdad, tuvo misericordia de mí, me dijo, sal de ahí, eso no es lo que yo digo en mi palabra. Te voy a llevar a donde se predica mi palabra, a que te salen de ese evangelio contaminado que te habían estado predicando. ¿Y qué pasó? Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. 23. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ni modo que con la magia iba a tener el favor de Dios, iba a tener la limpieza del corazón y la sanidad del corazón. Pero muchos piensan que sí, que nada más con ver las películas de Jesucristo en Semana Santa, ya con eso basta. Ay, Diosito, gracias. Ay, se me salieron mis lagrimitas. Pobrecito, le pegaron bien feo. No le pegaron, le pegaste bien feo. Mira, es lo que le hicieron. No, es lo que le hiciste tú. Pero muchos piensan que con eso ya, con rezar 2, 3 padres nuestros, con eso ya, 3 Aves Marías, con eso ya, adormecen su alma, anestesian su alma. Se acaba el efecto, otra vez ya no pueden dormir, Chucky los anda correteando, otra vez ya no están contentos, ya todo es enojo, maledicencia, coraje, no saben ni por qué, pero están enojados. Entonces fíjate lo que Pedro discierne, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Para haber pensado eso, hermano, o sea, qué bonito, creyó, se bautizó, pero la obra apenas estaba empezando. Pero te imaginas si nosotros los pastores todos les aceptamos a ustedes como congregantes. Ay, no, si no me deja ministrar, yo me voy a ir de la iglesia, porque ay, pobrecito, sí es cierto, ¿verdad? Véngase, sí, órale, ministre. Y lo ves aquí alabando a Dios, pero el fin de semana ya está con la familia cantando La Puerta Negra. Porque llega a pasar, hermano. Un hermano que de repente no viene, yo ni lo conocía, pero quiere pasar a predicar. Inclusive a los que conozco. Prepárese su tema para la semana que entra. ¿Qué le estoy queriendo decir? Muchos lo van a entender, muchos no. Muchos me lo van a tomar a mal, pero muchos van a entender. Tómese su tiempo y tráiganos un bistec, porque aquí se sirve de lo mejor. Aquí cocine, pero algo rico y delicioso, no al gusto. No, algo adecuado y correcto para satisfacer el hambre de nuestras almas. No quiero que les ande predicando cualquier cosa. No quiero que les anden dando ahí lo que sea. Pero es que lo mejor es que el hermano no. Van caminando, van en proceso de aprendizaje. Si no los ponemos, también no los exponemos. Pero son hermanos que se ha visto que han caminado bien, que presentan este tipo de procedimientos, procesos que Dios requiere de aquel que va a estar predicando su palabra, inclusive ministrando la alabanza. Para poner manos o andar orando por los hermanos también se requiere compromiso, se requiere santidad, entrega con el Señor. Compromiso con el Señor. Pedro, no que diga, Simón el mago no sabía de eso, hermano. Se le puede pasar, pero ¿qué hace Pedro como excelente y como buen pastor, como buen ministro de Dios? Le habla la verdad. ¿Qué le dice? Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que puedes comprar el don de Dios con tu mugroso dinero. Arrepiéntete, porque veo que en ti hay maldad, hay corrupción. Pensar que
puedes comprar el don de Dios con dinero? O sea, qué mal. Pídele perdón a Dios porque eso es algo perverso que viene del corazón. Pero fíjate, a mí me agrada la reacción de Simón el mago. Porque por eso muchos, si las cosas van a ser así, entonces yo ya me voy a ir a la iglesia, yo ya no voy a venir. No, es que ese pastor es bien enojón, ese hermano es bien enojón. Y muchos así se van de la iglesia. ¿Y qué? Cuando van, hermano, ¿por qué ya no va a la iglesia? Es que el pastor, es que esto. ¿Por qué? Es que me alejé, porque empiezan a dar, es que me decepcioné. No, hermano, no se dan cuenta que están en problemas con Dios, no con nosotros, con Dios, por andar ahí pidiéndole a Dios y esto y lo otro, y de repente ya no. Y ponen de pretexto que el pastor, que el ministro, que el cantante, que el cantor, que el músico, cualquier tontería. Que no lo dejaron sentarse en la banca que le gusta. Que ya le robaron el colchoncito, la almohada y que no se acomoda así. Tonterías, mi hermano, cosas absurdas. Pero a mí me agrada la reacción de Simón el mago. Fíjate lo que hace Simón el mago. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué? Su impulso, la manera en la que él estaba acostumbrado, fue la que fluyó, la que lo hizo actuar y decir tales cosas. Pero aquí cuando vienen a la iglesia, cuando se acercan a uno, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Darle el consejo bíblico. Y a veces el consejo bíblico es eso, hermana, el Señor la reprenda, hermano, yo te reprenda, hermano, porque veo que tienes enfermo tu corazón. ¿Cómo se te ocurre decir no, es que el pastor me dijo bien feo? No, le está diciendo la verdad hace libre, la verdad sana. Es la medicina del Señor. Ya no voy a ir porque es que el pastor me dijo bien feo, que tenía hiel de amargura y estaba preso. Yo ya no voy a ir, qué palabras tan feas, no. Ahí no está Dios. Sin embargo, lo regañan y se quedan ahí, hermano. No, pastor, no, perdóneme, disculpe, es que yo pensaba. Es cuando tú empiezas a enderezar pensamientos, empiezas a derribar fortalezas. Fortalezas son pensamientos que se ponen pero bien arraigados ahí. Yo así soy, si quieren. Son pensamientos, actitudes, costumbres que están tan metidas ahí, que solamente la palabra de Dios las puede tirar. ¿Por medio de qué? De una confrontación contigo mismo. Tu dinero perezca contigo, porque te has atrevido a pensar que se puede comprar el favor de Dios con dinero. Puedo ver que en ti hay amargura, hay esto, hay lo otro, y aquello. Y tú te quedas así. Santo Dios, nomás por eso yo pensaba que estaba bien. La intención de Simón el mago era buena, entre comillas, pero en las cosas de Dios no basta con una buena intención. ¿Has escuchado esa parte que dice, el fin justifica los medios? En las cosas de Dios, el fin, el propósito, las maneras no justifican el medio. Aparentemente, ante los ojos humanos, la intención, yo puedo discernir y puedo entender que la intención de Simón el mago no era mala. Dentro de lo que él alcanzaba a entender, él era lo correcto, él quería hacer el bien, porque él veía que el Espíritu Santo traía muchas cosas buenas a las almas, él quería hacer lo mismo. A final de cuentas, ¿qué diferencia hay entre Simón el mago y Saulo de Tarso? No hay ninguna. Saulo de Tarso también pensaba que estaba haciendo lo bueno. No hay diferencia entre lo que dijo Simón el mago a lo que hizo Saulo de Tarso cuando dijo que tenía cartas, tenía poder, tenía la autorización de los grandes, de las autoridades para hacer lo que hiciera. Era exactamente lo mismo. Yo creo que hasta peor. La diferencia es que Simón no conocía de Dios, estaba empezando a conocer, y Saulo sí tenía conocimiento de ciertas cosas. O sea que el sabio, por su sabiduría, estaba más hundido que el ignorante por ignorante. El sabio, hasta el momento, no ha aceptado que le han dicho que está yendo en contra de las cosas de Dios. Sin embargo, el ignorante, el tonto, ¿qué dice? Dice estas palabras. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor
esa palabra rogad me da a entender, puedo ver que él estaba arrepentido, estaba avergonzado, estaba desesperado, angustiado, preocupado, asustado, porque había conocido ya quién era Dios. Y que si Dios quería, a lo mejor dentro de las predicaciones que Felipe le dio, tal vez habló de Sodoma y de Gomorra y que Dios la quemó por medio de fuego. A lo mejor ahí en las predicaciones escuchó acerca de Noé, que Dios mandó un diluvio y que ahogó a todos acabó con la humanidad. Ya había conocido de Dios. Aunque terminó por eso él aceptó, conociendo a Dios, conociendo el Evangelio, lo que hicieron, ignorando por la magia, creyendo que eso era lo mejor, le daban poder. Cuando él se encontró con el verdadero poder, ¿qué hizo? Se doblegó. Dijo, yo quiero de eso. Dame de eso para que también yo haga, les doy todo lo que tengo. Él pensaba que era de esa manera, en su ignorancia. Bueno, a mí me agrada, entonces puedo ver a un Simón que está asustado. Sabe que metió el pie y que no metió el pie con cualquier persona, metió el pie con Dios. Y Dios fue el que mandó el diluvio, Dios fue el que mandó fuego y consumió a toda una ciudad por el pecado. Y que Dios hace lo que le place y que no hay nadie quien le diga, no hay nadie quien lo detenga si Él quiere hacerlo. Que es un Dios soberano, no le pide cuenta ni le da cuentas a nadie. Ay, no, es que es que en su iglesia es un Dios enojado. Y mi Dios es un Dios de amor. Santo Dios. Rogad por vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ahí empezó a creer a la mala, por sus errores. Tuvo que experimentar eso para creer. Él sabía que todo eso que decía Pedro, si ponían las manos y el Espíritu Santo venía, sabía que su palabra tenía poder. La palabra de él, no, ya había entendido que la palabra de Dios por medio del instrumento era poderosa y que podrían cumplirse todas esas cosas que Pedro le estaba diciendo. Tu dinero perezca, o sea, que se muera contigo. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Poderoso nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos hasta el 25, ¿verdad? A manera de resumen, mi hermano, para finalizar, el Espíritu Santo aún no se había derramado sobre ninguno de esos convertidos. Con los poderes extraordinarios transmitidos por el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, nosotros podemos cobrar ánimo de este ejemplo orando a Dios que dé las gracias renovadoras del Espíritu Santo a todos aquellos por cuyo bienestar espiritual estamos interesados. Por todos aquellos que les predicamos. Por todos aquellos por los que pedimos. Porque ellas incluyen todas las bendiciones. ¿Qué? Ellas, esas oraciones. Ningún hombre puede dar el Espíritu Santo imponiendo sus manos, pero debemos usar los mejores esfuerzos para instruir a aquellos por quienes oramos. Si no tienen idea, ¿tú crees que si no tienen idea, Dios les va a dar ese regalo tan grande? Hay muchos que ya tienen idea de qué es el Espíritu Santo, de lo que el Espíritu Santo hace en la vida de las personas, y aún así Dios no se los ha dado. Pero aún así siguen perseverando. Dios en su momento, les dará llenura del Espíritu Santo. Entonces dice, Simón el mago ambicionaba tener el honor de un apóstol, los deseos de grandeza, pero no le interesaba en absoluto tener el espíritu y la disposición de un cristiano. ¿Sabes por qué? Si tú tienes el Espíritu Santo, Dios ya sabe que tú puedes echar fuera un demonio. Dios te va a usar para que pongas tus manos y venga una sanidad, para hacer milagros. Pero ¿qué tal si de repente se enchamuca un hermano a la medianoche? Y tú, ay, no, mañana. O sea, quieres el Espíritu Santo, quieres el poder, pero no tienes ni quieres la disposición para ser usado para cuando Dios
te quiera usar. No, Señor, mira, mi horario es de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Ya después de ahí, y los lunes descanso. Porque, por ejemplo, yo siempre me agarro de descanso el lunes. Mi día que ya empiezo a meditar qué voy a hacer la semana, qué tipo de tema voy a hacer, si me toca alabanza, empiezo a meditar toda mi semana. Y yo digo, ya tengo el tema de hace 15 días, pero lo voy a terminar. Empiezo yo a prepararme, pero el lunes me concentro y digo, voy a descansar. Porque cuando salgo de aquí, salgo como si me hubieran zarandeado los domingos, me hubieran dado una tranquiza como si hubiera trabajado 2 turnos. Dicen por ahí que predicar es como trabajar 2 turnos, hablando humanamente. Yo creo que sí, porque salgo, híjoles, cansadísimo. La garganta reseca. Me siento cansado, tengo sueño, pero todo sea por la palabra de Dios. Pero ¿qué tal si yo salgo así ya colgando, arrastrando los pies, vámonos ya? Y de repente, quiero orar por alguien. Es parte del trabajo, vamos. No, hermano, primero hay que comer porque si no, se va a ir el de los tacos. Tenemos que ir primero a lo primero y después regresar. Si alcanzamos, gloria a Dios, si no, también gloria a Dios. Eso es lo que no quieren de los dones, eso es lo que no quieren del ministerio. Yo quiero ser, ¿qué dice? ¿Qué dice aquí? Ambicionaba tener, quieren el honor de un apóstol, de un ministro, de un pastor, de un predicador, de un cantor, de un músico, pero no quieren la disposición. Podemos salir y ¿qué tal si de repente, hermano, acompáñenos para que usted lleve la alabanza, para que usted predique, hermano? Y entonces como de que ya me veía yo en mi cama acostado ya de que parramado, de que ya me cansé, pero hay que ir a la obra de Dios. Cuando vamos a la misión, tenemos que ir con esa mentalidad de que vamos a ir a trabajar hasta donde Dios nos diga. Ahora mis muchachitos, duermas 5 minutos y ya. Sí, Señor, pero dice la ley de aquí de la tierra que si no duermes 8 horas, ¿cómo? No, 5 minutos, órale. Entonces, no queremos el honor, pero no queremos dar ni tener la disposición para hacer. Queremos ser usados por Dios, pero no tomamos en cuenta eso, la disposición. Que vamos a pasar hambre, cansancio, sueño. Que el tiempo de nosotros los cristianos ya no es nuestro tiempo. El tiempo de uno como ministro, como pastor, como predicador, ya no es tiempo de él mismo, es tiempo de Dios. Dios es el que mueve nuestros tiempos. Yo quiero ir el lunes a comer tacos de tripa allá donde vamos luego. No, el Señor dice que tenemos que ir a visitar. Pero es mi día de descanso. ¿Dónde dice? ¿Dónde está el contrato que firmaste conmigo? Que tienes de descanso el lunes. Te compré como esclavo que estabas en el mundo, me perteneces. Si yo quiero, me trabaja las 24 horas y qué diezmo ni qué nada. El 100% me corresponde a mí porque yo te compré. ¿Hace sentido entonces el diezmo ahí? ¿Hace sentido entonces la disposición? ¿Hace sentido tantas cosas de esa manera? Eso fue lo que pasó con nosotros. Entonces, no nos interesa, no le interesaba a Simón el Mago en lo absoluto tener el espíritu y la disposición del cristiano. Deseaba más tener honor para sí que hacer el bien al prójimo. Aparentemente, no, si yo me quiero hacer famoso, quiero cantar allá para aprovechar esa fama y entonces anunciar el mensaje. Y no es cierto, hermano, no nos engañemos, queremos grandeza, queremos honor. Eso es que robarle la gloria a Dios. Pedro le enrostra su delito, se lo pone pero así, mira, para que no dude ni diga que no entendió, no, se lo dijo bien clarito y directo a la yugular. Estimaba la riqueza de este mundo como si correspondieran con las cosas que se relacionan con la otra vida y deseaba comprar el perdón de pecado, el don del Espíritu Santo y la vida eterna. Eso es algo ofensivo. Si yo viera algo así, también reaccionaría de la misma manera que Pedro. Querer comprar la vida eterna, pero en cierta iglesia, en la iglesia popular, compran la vida eterna. Se muere la persona, le hacen 3 misas y ya con eso lo sacan. ¿Dónde quieres que esté? ¿En la orillita o una casa en las
mansiones del Señor, y se vuelan la barda. Ellos trafican con la fe. Son traficantes de la fe, mercaderes de la fe. Este era un error condenatorio de tal magnitud que de ninguna manera armoniza con un estado de gracia. ¿Es cierto? Nuestros corazones son lo que son ante los ojos de Dios, que no puede ser engañado, y si no pueden ser justos ante sus ojos, nuestra religión es vana y de nada sirve. El corazón orgulloso y codicioso no puede ser justo ante Dios. Puede que un hombre siga bajo el poder del pecado, aunque se revista de una manera de santidad. Cuando seas tentado con dinero para hacer el mal, ve cuán perecedero es el dinero, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Así está escrito. Y desprécialo, dice. Ve cuán perecedero es el dinero y desprécialo. No pienses que el cristianismo es un oficio del cual va a vivir en este mundo. No, todos estamos aquí porque nosotros queremos pasar de este mundo a la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar gracias al Señor por esta poderosa palabra, yo creo que muy amplia, para su gloria. ¿Cuántos temas se involucraron? Pero era necesario hablar de todo esto para poder comprender el tema y poder aplicarlo y verlo, discernirlo ante la iglesia actual. Vamos a orar.